todos, ¿cómo están? Bueno, yo les prometí que les iba a contar un poco cómo es mi historia, cómo ha sido mi historia musical, más allá de las bandas en las que he estado. Bueno, les voy a contar cómo empecé en la música realmente. Primero empecé con el canto, empecé en la iglesia, como ya todos saben. Fue muy natural para mí, pero después empezó esa necesidad de empezar a hacer música propia. Entonces empecé a escribir, no sabía tocar guitarra en esa época. Estaba muy pequeño, tenía unos 14 años cuando empecé a tantear un poquito la idea de la guitarra. Ya después la cogí más firmemente a los 16 años. A los 14 todavía empecé a escribir, me dediqué a cantar. Yo no tuve profesores, no tuve academia como tal. Creció una curiosidad muy grande en mí porque no quería depender de otro músico para poder componer mis canciones. Como no tenía profesor, como no tenía, digamos, una educación musical en ese momento en mi casa, o pues no había los recursos para eso. Mi papá tenía una guitarra como la típica guitarra que tiene todo el mundo en su casa. Entonces yo empecé a coger esa guitarra y le empecé a explorar. Tenía banda, los músicos de mi banda tocaban, pero pues no me enseñaban a tocar, no tenían como la paciencia para enseñarme. Lo que hice fue mirar las posiciones que ellos hacían en la guitarra. Entonces si hacían esta posición, yo la copiaba y aprendí a copiarla y donde ponían cada dedo en cada cuerda. Y empecé a charrasquearla. Entonces yo, digamos, en mi casa teníamos una terraza, ya yo me sentaba a escribir y me sabía ya con la guitarra de mi papá a escondidas, porque no le gustaba que le quitaran la guitarra. Lo que hice fue aprender las figuras, no sabía los nombres, sabía las figuras, y empecé a tocar, empecé a practicar las figuras, una figura a la vez. Y cuando llegaba a los ensayos le preguntaba a los músicos, hey, ¿qué nota es esa? Entonces me decían, no, esa nota es do. Y yo, bueno, listo. Entonces llegaba y anotaba, eso es un do. Después hacía, no sé, ¿qué nota es esta? Entonces me decían, no, eso es un mi menor. Entonces yo decía, eso es un mi menor, ok, listo. Pero no les decía para qué era, simplemente preguntaba y anotaba. Cuando llegaba a la casa, estudiaba esas notas y me aprendía los nombres de las notas, las mayores, las menores, y empecé a combinarlas. No tenía ni idea cómo, no, que la tercera, que la cuarta, que esta es la dominante. Me guié por mi instinto, me guié por mi oído y tengo una técnica que es la que utilizo y siempre la he utilizado, y es que todas mis canciones yo primero las tarareo. Todo, las armonías, los motivos, hasta la misma letra, yo la tarareo, hasta que voy construyendo las canciones, ¿no? Entonces digamos que así fue que aprendí a tocar guitarra, básicamente aprendí solo, mirando, apuntando, estudiando yo mismo, y con el paso de los años pues ya fui aprendiendo un poco más de teoría musical, he aprendido un poco más de qué se trata, cómo funcionan la música, o por lo menos cómo funciona